discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Bien, mis hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, el libro que hemos venido estudiando en este tiempo. Ya hoy entramos a estudiar la sexta iglesia, la sexta congregación local a la cual el Señor va a dirigir su palabra en esta mañana, y también la dirigirá a nosotros. Y gracias al Señor por su bendita palabra. Alguien dijo que el amor, según Dios, consiste en buscar el bien y la felicidad de aquello que se hace objeto de ese amor. Eso significa que cuando Dios decidió amarnos, nos hizo objetos de su amor. Y por ese amor buscó en nosotros o hizo de nosotros el verdadero bien y la verdadera felicidad. Cuando un creyente tiene ese mismo entendimiento y tiene exactamente la misma comprensión de lo que significa el amor de Dios, entonces debe procurar exactamente lo mismo, hacer de su hermano, hacer de quien está a su lado, hacerlo objeto de su amor. Tú y yo estamos en la iglesia para hacer de nuestros hermanos objetos de nuestro amor. Eso significa que tú, hermano amado, eres el objeto de mi amor. Eso significa, amada hermana, que tú eres el objeto de mi amor. Eso significa, queridos niños, que ustedes son el objeto de mi amor. Y eso también significa que yo para ustedes soy objeto de su amor. ¿Por qué? Porque ese es el amor que Cristo ha derramado en mi corazón. Ese es el amor que Cristo ha derramado en sus corazones. Y ese amor debe llevarnos a vivir en la verdadera felicidad, en el verdadero bienestar. Un bienestar que comenzó el día que nos convertimos al Señor o que vinimos al Señor en arrepentimiento y fe, pero que no termina hoy, sino que estará eternamente. Ese amor nos debe llevar como hermanos a buscar el bienestar y la bendición y felicidad de la iglesia. Eso es lo que significa la palabra Filadelfia. La palabra adelfo en griego es hermano. Y filo significa amor. ¿Cómo se llamaba un hermano en el primer siglo? Se decía adelfo. Adelfo. Y filo o filo significa amor. Amor de hermanos. La palabra Filadelfia significa amor fraterno o amor de hermanos. Ese es el nombre de la iglesia que en el día de hoy estaremos considerando en el texto de Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al versículo 13, perdón. Y si usted puede mirar al final del versículo 9, hay una de las expresiones más lindas del libro de Apocalipsis. Mire por favor el versículo 9. Yo te he amado. Qué frase tan hermosa. Yo te he amado. Es una frase que se resalta. Y la pregunta, ¿cuál es la causa de nuestro amor fraterno? ¿De dónde viene el amor fraterno de la iglesia? Pues la causa de ese amor fraterno es el amor eterno de Cristo.
el amor salvífico de Cristo, el amor compasivo, tierno, amoroso de nuestro Señor Jesucristo. Yo te he amado. El amor eterno, causa del amor fraterno. Amados hermanos, sin el amor de Cristo me sería imposible amarte. Para poder amarte, se necesita el amor de Dios, el amor de Cristo. Necesito del amor de Cristo. No te puedo amar sin el amor de Cristo, porque mi amor natural está contaminado de pecado. Mi amor natural está viciado, pero el amor de Cristo es limpio. El amor de Cristo es santo. El amor de Cristo es único. Y por ese amor es que te puedo amar. Pero es por el amor de Cristo que tú puedes amarme. Es por el amor de Cristo que todos podemos amarnos. Mis amados hermanos, es indispensable que la iglesia y en la iglesia esté el amor de Cristo, porque sin ese amor sería imposible vivir en el amor fraterno. El título de nuestro sermón es El amor eterno, causa de nuestro amor fraterno. El amor eterno, causa de nuestro amor fraterno. Leamos la porción en el día de hoy. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el cual abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrás de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El amor eterno, la causa de nuestro amor fraterno. Preguntémonos entonces, amados hermanos, ¿quién es el que ha dado este amor eterno? ¿Quién es el que ha derramado este amor tan precioso, tan limpio, tan puro y tan santo a su iglesia para que puedan vivir en fraternidad? ¿Quién es el que ha dado este amor a la pareja para que en el vínculo del matrimonio se puedan amar, como un día prometieron en el altar, hasta que la muerte los separe? ¿Quién es este que ha dado el amor fraterno también a la iglesia como bendición? Pues el versículo 7 nos describe 3 aspectos. Nuestro primer punto a resolver en esta mañana, o nuestro primer encabezado para responder a la pregunta de ¿quién es el que ha dado este amor a su iglesia? El versículo 7 nos dice el santo y el verdadero. Jesucristo, el santo y el verdadero. Él es el que ha dado este amor a la iglesia, el que es infinitamente santo y el que es verdadero.
Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre, el santo. En el libro de Isaías, en el capítulo 6, se nos habla de unos seres celestiales, donde estos seres celestiales se describen como seres que tenían 6 alas. Con 2 volaban, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies. Pero decían: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Es de esta manera que Cristo se presenta a su iglesia como el Santo, el Señor Dios Todopoderoso, el Santo de los santos. Como dice más adelante el capítulo 15 de este mismo libro, versículo 4, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. La santidad de Cristo es propia de Él. No es que Él tenga rastros de santidad, sino que la santidad de Cristo es su misma naturaleza. La esencia de su carácter es pureza. La más alta y la más elevada rectitud moral descansan en Cristo. Cristo es sin mancha. Cristo es sin pecado. A esto se le conoce como la impecabilidad de nuestro Señor Jesucristo. La santidad de Él es parte sustancial de su misma deidad. Porque Cristo se presenta como el santo de los santos a su iglesia. Amados hermanos, porque era un requisito necesario para la obra sustitutiva de Él en la cruz del Calvario. Él es nuestro sustituto, y el sustituto que había de ir al martirio y debía ir al Calvario tenía que ser el santo de los santos. Ese es el mensaje del Evangelio, que Cristo, el santo de los santos, murió en nuestro lugar, murió por nuestros pecados para saldar la deuda de pecado que teníamos con la justicia de Dios. Así que es en la cruz del Calvario donde el santo muere, donde el justo muere, porque al que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado para que en él nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Este es el mensaje del Evangelio, que el justo murió por nosotros, los injustos. El que no cometió pecado murió por nosotros, los pecadores. Este es el mensaje del Evangelio. Pero no solo se presenta como el santo, sino también se presenta como el verdadero. Cristo no solamente se presenta como el verdadero, sino que Él mismo es la verdad. Él mismo es la verdad. Es una verdad genuina, con total y absoluta certeza. Eso significa que Él es verídico, cierto, digno de toda confianza. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Cristo es veraz, Cristo es cierto en lo que dice y en lo que hace. Pero también nos dice que Él se presenta a su iglesia como el que tiene la llave de David. El Señor se identifica como aquel que tiene una llave que abre, una llave que también cierra, que ninguno puede abrir y que ninguno puede cerrar. ¿De dónde viene esta figura?
En el libro de Isaías capítulo 22 versículos 20 al 23 se nos dice: en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de vestiduras, lo ceñiré de talabarte, y entregaré en sus manos toda potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. ¿Qué significa la llave en este contexto? O en el contexto de las escrituras. La llave, amados hermanos, es la predicación del evangelio. Cuando se nos menciona aquí que el Señor es el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David, se nos indica que su mensaje es cargado de toda santidad. El evangelio es santo, el mensaje es santo. Pero es un mensaje que está llamando continuamente a los pecadores. Es un mensaje cierto, verídico, y que es la condición. Creer a este mensaje es la condición o la llave que te abre la entrada al reino de los cielos. Es la llave que te da la entrada al reino de Jesucristo. Aquí el reino de Dios se describe por medio de una ciudad. Se llama la ciudad de David. Permítanme indicarles cuál era la función de Eliaquim. Eliaquim era un siervo y el principal administrador de la casa de Judá en tiempos del rey Ezequías. Era el principal mayordomo y tenía toda la autoridad para cerrar y abrir, y tenía la plena potestad del rey para dejar entrar a la ciudad de David, que es Jerusalén. Por eso se nos menciona aquí esta figura tan importante. Así que, mis amados hermanos, la llave es el mensaje del evangelio, un mensaje santo, un mensaje puro, porque quien lo dio o quien lo determinó es santo, quien lo dio es puro. Pero al mismo tiempo, mi hermano, es el requisito indispensable para entrar al reino de los cielos. Esto ya nos describe por qué el Señor se presenta así a su iglesia. La llave es el mensaje del evangelio, cierto, lleno de certeza, óigase bien, y digno de toda confianza. Por creer en este mensaje se entra a la Jerusalén celestial, que es la misma ciudad de David. Y debo recordarles, amados hermanos, que el nombre de David hace referencia más al Mesías, a Cristo Jesús. En este mismo libro, Apocalipsis 21, del 1 al 2, se nos dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Amados hermanos, es allí donde encontramos el más grande bienestar. La mayor de las felicidades está en este lugar. La ciudad en este contexto tiene que ver con fe y con morar allí y habitar allí. El autor a los Hebreos nos dice que Abraham esperaba una ciudad cuyos fundamentos y arquitecto y constructor es Dios.
¿Qué tiene que ver esto con el título de nuestro mensaje? ¿Recuerda cuál es el título de nuestro mensaje? El amor eterno, causa del amor fraterno. Es importante discernir la palabra de Dios y lo que ella nos quiere enseñar en esta mañana. Hemos dicho que el amor fraterno consiste en hacer de mi hermano el objeto de mi amor. Hacer de los míos el objeto de mi amor. Pero en realidad, ¿qué significa amar en los términos de Dios? Quiero que tengas eso en mente. ¿Qué significa la palabra amar? Veamos en segunda instancia que el que ha dado el amor eterno, causa de nuestro amor fraterno a la iglesia, es el que tiene toda autoridad y todo poder. Versículos del 8 al 9. El que tiene toda autoridad y todo poder. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. La ciudad de Filadelfia, donde está ubicada esta iglesia local del Asia Menor, se encuentra a 45 kilómetros de Sardis, construida sobre una región volcánica. En el año 17 del primer siglo de la era cristiana, sufrió un terremoto, lo cual le obligó a reconstruirla. Esta ciudad probablemente fue fundada por un rey de Pérgamo, el rey Eumenes, y la llamó Filadelfo en honor a su hermano Atalo II. Era un hermano y quiso honrarlo colocándole el nombre Filadelfo. De ahí el nombre de Filadelfia. Es una ciudad donde vivía una fuerte colonia de judíos que hacían fuerte oposición al evangelio, como hasta el día de hoy lo hacen muchos. Lo significativo de esta ciudad es que por su ubicación era una puerta abierta para la expansión del helenismo o la cultura griega. Esa es una característica importante y principal de lo que nos enseña el mensaje en esta mañana. En el versículo 9 se nos dice, versículo 8 se nos dice, yo conozco tus obras. El Señor le está indicando a la iglesia que Él conoce su modo y forma de vida. Su modo y forma de vida cristiana. Y eso nos habla en esta iglesia de algo muy importante. Que lo que los hermanos creían en cuanto a su fe eran coherentes en cuanto a las acciones que ellos vivían. Es decir, había una consistencia entre su fe y lo que hacían. No era algo distinto, o sea, no creían una cosa y vivían otra. Todo lo contrario. Cuando el Señor dice, yo conozco tus obras, está diciendo, yo conozco tu modo y forma de vida, y está refiriéndose a que ellos son consistentes en su fe. Son consistentes en lo que Él demanda de todos aquellos que creen al Evangelio. Luego les dice, ustedes han guardado mi palabra, no han negado mi nombre. El Señor mismo había puesto una puerta,
la cual nadie podía cerrar. Nadie puede cerrar. Esto significa que ellos tenían la posibilidad de predicar el evangelio. Era una gran oportunidad para el campo misionero. ¿Y de dónde se desprendía esto que la iglesia estaba viviendo? Precisamente porque ellos habían guardado su palabra, habían guardado su nombre y no la habían negado. Es una iglesia muy fiel al evangelio. Es una iglesia muy fiel a la palabra de Dios. Es una iglesia fiel al mensaje del Señor. Es una iglesia que se sumerge en la palabra. Es una iglesia que se sumerge en las escrituras. Memorizan la Biblia, la estudian. Es una iglesia que está y hace presencia continuamente. Porque entienden, amados hermanos, que las palabras de Dios traen vida. Que las palabras del Señor alimentan. Las palabras del Señor traen ánimo. Y eso se rescata en la iglesia a Filadelfia. Amados hermanos, esto tiene que en esta mañana causar impacto a nuestra vida. ¿Cómo es posible que muchos de nosotros no nos sepamos los libros de la Biblia? ¿Cómo es posible que muchos de nosotros nos pregunten dónde queda el profeta Ageo y no lo sepamos? Hace 8 días dijimos, amados hermanos, que cuando una iglesia se aparta de la verdad de Dios, es una iglesia que entra en decadencia. Hemos dicho que cuando una iglesia comienza a separarse de la Biblia, entonces es una iglesia que comienza a morir. Que si ustedes como creyentes se desprenden de la palabra del Señor, terminan como la iglesia de Sardis, en una morgue, muertos, con apariencia de vivos, pero no están más que muertos, amados hermanos. La exaltación o el elogio del Señor para la iglesia de Filadelfia es muy importante. Ustedes han guardado mi palabra. Aquí la palabra significa, la palabra guardar significa aquí como cuando tú guardas un tesoro. Es como cuando mis hermanas guardan las joyas, no las dejan en cualquier lugar. No las dejan por ahí donde se puedan perder o alguien las pueda hurtar. Aquí la palabra guardar significa atesorar. Guardar con suma delicadeza, con sumo cuidado el mensaje del Señor. Ustedes han guardado mi palabra, pero tampoco han negado mi nombre. Quiero hacer énfasis en esta expresión, negar el nombre. El nombre en la Biblia habla de la naturaleza de la persona. El nombre en la Biblia describe quién es la persona. Si tú llevas aquí el nombre de que eres cristiano y que eres seguidor de Jesucristo, entonces, mi hermano, vive como tal. Si tú dices, yo soy cristiano, he confiado en Cristo para la salvación de mi alma, entonces vive como tal. Vive de acuerdo a esa naturaleza. Si es que has nacido de nuevo, si es que has sido regenerado por el poder del Espíritu Santo, entonces si llevas el nombre de cristiano, vive como cristiano. Vive como hijo de Dios. Eso es todo, mis amados hermanos. Filadelfia, de todas las congregaciones o de todas las ciudades, era muy pequeña. Y a pesar de que era una ciudad pequeña y con escasos medios, Cristo le garantizó
el éxito de sus esfuerzos. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo garantiza el éxito de una iglesia que vive en la palabra del Señor? De una iglesia que camina en las Escrituras. ¿Por qué, mis hermanos? Por una razón. Porque al Evangelio, a su mensaje, nadie le podrá hacer frente. El cielo y la tierra pasará, lo mencioné antes, pero su palabra no pasará. Nadie le podrá hacer frente a la palabra del Señor. Pero aquí hay algo más de por qué el Señor tiene todo poder y toda autoridad. Porque el mismo mensaje del Evangelio descubre el error y descubre la falsedad. Mire el versículo 9. He aquí, yo entrego, lo dice el Señor. Yo entrego de la sinagoga. La palabra sinagoga significa lugar de instrucción. ¿Qué instrucción se vivía en Filadelfia? ¿O a qué se dedicaban? ¿Qué enseñanza estaba allí? ¿Por qué se habla del error, de la mentira y el engaño de los judíos? ¿Qué pasaba allí en Filadelfia? Bien, mis hermanos, es importante hacerlo notar. Resulta que en Filadelfia, esta comunidad de judíos se reunían para mirar cómo evitaban el avance del Evangelio. Siempre, mis hermanos, siempre que ha habido una fuerte oposición al Evangelio y a la iglesia, el Evangelio avanza. Lo que voy a decir, hermanos, es probable que a usted no le guste mucho, pero se lo quiero decir. ¿Por qué nosotros necesitamos las pruebas? ¿Por qué Dios provisiona para ustedes momentos difíciles? ¿Por qué Dios provisiona para la iglesia tiempos donde no quisiéramos vivirlos? ¿Por qué? ¿Por qué Dios da esos momentos que no quisiéramos vivir? ¿Por qué la prueba? Por una razón. Porque Dios quiere que tú te des cuenta que sin Dios y sin Cristo tú no puedes vivir. Y esa es la esencia de la enseñanza a Filadelfia. Al mismo tiempo que estos mentirosos y falsos judíos hacían oposición a la iglesia, eso mismo les hacía ver cuánto eran amados por Cristo. De hecho, el versículo 9 dice, para que conozcan que yo te he amado. Para que conozcan que yo te he amado. Nuestro Señor Jesucristo, por su mensaje de verdad y pureza, desnudará siempre el error. Hace un momento atrás dije, ¿qué significa amar? Amar significa mostrar cuán equivocados estamos. El mensaje del Evangelio es un mensaje de amor, pero no es un amor complaciente, no es un amor alcahuete, no es un amor que se complace en el error, la mentira o ir en contravía de lo que el Señor nos muestra, nos refiere. Cuando el Señor nos acusa y el Señor nos señala por su mensaje, ¿qué nos está diciendo? Que nos ama. Cuando el Señor nos muestra nuestro pecado y nos muestra la condición en que estamos viviendo, es porque nos ama. El libro de Oseas es un libro que nos muestra el amor tan grande de Dios. Y cómo Dios allí a través del profeta muestra su amor. Tomando una mujer que se llama Gomer y para mostrarle cuánto la amaba, ¿a dónde la llevó?
al desierto. Y es allí en el desierto donde Dios le dice, te amo. En la Biblia, amor igual sufrimiento. En la Biblia, amor igual sufrimiento. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Nos amó. Pero ¿cómo fue su amor? Sufrimiento. Cristo en la cruz nos amó, pero ese amor se tradujo en sufrimiento. ¿Cómo? Los clavos, la corona de espinas, el escarnio y el vituperio. Pero al mismo tiempo que él estaba sufriendo, también estaba diciendo cuánto los amo. Querida iglesia, cuando el Señor dice, mira cuánto te he amado, es porque el Señor está indicando que el amor se manifiesta en signos externos de una vida ejemplar, de una vida digna del Evangelio. Juan, quien está escribiendo a esta iglesia como autor sagrado a Filadelfia, le dice las mismas palabras de Isaías 43, versículo 4. Isaías 43, versículo 4. Nuestro Señor Yahvé dice allí, porque eres a mis ojos de gran estima. A mis ojos eres de gran precio. Te amo y entrego por ti reinos y pueblos a cambio de tu vida. Esa es una línea maravillosa de Isaías. Porque este mensaje de Isaías está en un contexto donde Judá está perdido. Es extraordinario, amados hermanos, porque Judá aquí está en la más alta de las idolatrías. Judá está aquí sucumbida en el error, la mentira, el engaño. Pero este es el mensaje del Evangelio, que cuando estamos en el error, la mentira, el engaño, la falsedad, el extravío, el descarrío, como tú lo quieras llamar, es ahí donde sus palabras dicen, a mis ojos eres de gran estima, eres de gran precio, te amo. Cuando leía esto, la verdad, digo, ¿cómo merezco ser amado por Dios? No merezco ser amado. Tú no mereces ser amado. Ustedes no merecen ser amados por Dios. No lo merecen. Porque si ustedes se dan cuenta, todos somos infieles, somos pecadores. Nuestra vida cristiana es muy superficial. Nuestra vida cristiana es distante, lejana. Pero aún Dios dice, los amo. Los amo. Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Por qué Dios nos dio este día? Para mostrarnos cuánto nos ama y cuán misericordia tiene para con nosotros. De que en esta mañana al despertar, tú no te encontraste con tus juicios, tú no te encontraste con su severidad. Hoy te encuentras con su misericordia. Cuando desperté, no desperté delante de su justicia. Hoy desperté y pude ver con la luz de la mañana una nueva misericordia. Este quien nos ha amado. Punto número 3. Es el de promesas firmes.
El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, también es de promesas firmes. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que no moran, a los que moran sobre la tierra. Cuando la Biblia nos habla de guardar, nos habla de atesorar. Has guardado la palabra de mi paciencia. ¿A qué nos llama el mensaje del Evangelio? ¿A qué nos llama el mensaje de la Biblia? A esperar con paciencia, pero a vivir con constancia en la palabra del Señor. ¿Cuáles son las consecuencias de ello? De vivir en la palabra, de esperar con constancia. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues ser guardado de la hora de la prueba. Déjame poner un ejemplo. Dos hombres están en una empresa. Uno es cristiano, el otro no. Los dos son despedidos porque la empresa decidió hacer recorte de personal. El que no es cristiano comienza a renegar de Dios, comienza a hablar escuetamente y comienza a culpar a Dios de la decisión que han tomado en la empresa. Y se llena de tristeza, pero al mismo tiempo de amargura y rabia. El que no es creyente, el creyente, quien confía en Cristo, está triste, sí. Claro, por supuesto, pero tiene la confianza y la certeza de que su palabra dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esa es la diferencia. En eso es cuando somos librados de la hora de la prueba. Los momentos difíciles siempre vienen. Siempre van a venir noticias que no esperamos. Siempre vendrán situaciones que no las esperábamos. Pero la diferencia, ¿en dónde está? En que el Señor está con nosotros, que el Señor es bueno, que el Señor es misericordioso y que el Señor siempre nos ha de sostener. Aunque andes en valle de sombra o de muerte, no temerás, porque yo estaré contigo. Aunque andes en valle de sombra, no temerás. Yo voy ahí contigo. El Salmo 46, verso 11 nos dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Él siempre nos librará de la hora de la prueba. ¿Qué le espera a Colombia para los próximos años? Pruebas, dificultades, desierto. Pero, mis hermanos, no importa, confiamos en el Señor. Versículo 11. Su promesa firme también sigue viva, hoy más que nunca. Versículo 11. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Una vez más, una promesa que se repite a través del Nuevo Testamento: vengo pronto. El libro de Apocalipsis termina diciendo: he aquí, vengo en breve. Y su iglesia dice: amén. Pero mientras el Señor viene, su iglesia debe guardar lo que el creyente ha recibido, lo que el creyente ha sido, en lo que el creyente ha sido instruido, enseñado. Y aquí os he mandado que guarden todas las cosas que os he mandado. Hermanos, ningún creyente debe dejar de servir. Tú debes estar sirviendo.
Ningún creyente debe dejar de compartir el evangelio. Ningún creyente debe dejar de congregarse. Ningún creyente debe dejar de compartir con los hermanos. Eso no lo debemos dejar de hacer. En Filadelfia pasaba algo, y es que todos aquellos que vencían y que eran vencedores de las prácticas por los deportes que en ese momento se hacían, al que vencía se le daba una corona que lo distinguía como un ciudadano ilustre, como un ciudadano honorífico de la ciudad. La Biblia nos dice que cada cristiano debe estar corriendo una carrera. Cada cristiano debe estar caminando hacia una meta, hacia la meta del premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. El autor a los Hebreos nos dice, por tanto, nosotros, habiendo mirado a unos testigos cómo caminaron ellos, entonces nosotros también despojémonos de todo peso. Óigase bien, y del pecado que no nos deja correr, el pecado que no nos deja caminar. La orden del Señor es, quítese esa maleta y entréguela al Señor para que puedas correr con paciencia la carrera que tienes por delante. Poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué necesitamos para correr bien? ¿Qué necesitamos para caminar bien? Seguir caminando, despojándonos de todo peso, de todo pecado. Querida iglesia, el pecado no deja caminar a los creyentes. El pecado no nos deja avanzar. El pecado nos obstruye. El pecado es como un doping en una prueba de atletismo. No lleva a ningún podio. Es más, esto nos descalifica a los grandes atletas. Al que venciere, versículo 12, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y un nombre nuevo. ¿Qué significa esto? La ciudad de Dios es una manera metafórica o comparativa de describir el mismo reino de los cielos o el reino de Dios. En el templo habían 2 columnas y cada columna tenía un nombre. El nombre de una columna era Yaquín y el nombre de otra columna era Boaz. Yaquín significa el Señor estabiliza y Boaz significa el Señor da fuerza. Cuando el autor nos dice al que venciere o al que llegare, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, significa que el creyente debe tener muy claro que si puede llegar a la meta es por una razón. 1, porque Dios lo ha sostenido. 2, porque Dios le ha dado fuerza. Por eso son columnas en el templo de Dios. En otras palabras, por esas razones que están en la iglesia, porque Dios les ha sostenido y porque Dios les ha dado fuerza. Y hemos dicho que el nombre significa tener una nueva naturaleza.
a los que han nacido de nuevo, a los que han sido regenerados, gozarán del sustento del Señor, gozarán de la fuerza del Señor. Quisiera terminar con 4 aplicaciones para ustedes. La primera aplicación la encuentra usted en el versículo 13. Quiero reiterarla como hace 8 días. El que tiene oído, oirá lo que el Espíritu de Dios le ha dicho. Esta frase se encuentra en el Evangelio de Juan. El que es de Dios, las palabras de Dios oyen. Segunda aplicación. Hemos dicho que el amor eterno es la causa del amor fraterno y que estamos llamados a hacer de nuestros hermanos objetos de ese amor. Y que por ese amor eterno que ha sido derramado en nuestros corazones, debemos mantenernos firmes en guardar la palabra del Señor, llamados a permanecer, llamados a perseverar y llamados a seguir corriendo la carrera de la fe. Estamos llamados a seguir el evangelismo. Estamos llamados a seguir en el discipulado. La puerta se mantiene abierta. Óigase bien lo que voy a decir. ¿Hasta cuándo se mantendrá la puerta abierta para el discipulado y la evangelización? ¿Hasta cuándo? Hasta el mismo momento en que Cristo retorne. Siempre estos mensajes nos están llamando al arrepentimiento. Siempre estos mensajes nos están llamando a que reflexionemos. Siempre estos mensajes nos están mostrando qué estamos haciendo mal. Iniciamos diciendo que hay una llave para entrar a la ciudad de David. Ojo, la ciudad de David, me estoy refiriendo al reino de los cielos. He dicho que la ciudad de David, la nueva Jerusalén, es una forma de describir el reino de Dios. Reino de Dios es igual a vivir en el evangelio. Vivir en el evangelio es vivir la vida cristiana, y para entrar se requiere de una llave. Espero que eso haya sido claro en la mañana de hoy. Y mi aplicación va enfocada a lo siguiente: ¿cómo vamos a hacer que nuestros hijos, cómo vamos a hacer que nuestros amigos, cómo vamos a hacer que nuestros allegados entren al reino de los cielos? ¿Cuál es la llave? El evangelio, la predicación. Querida iglesia, sin el evangelio, sin la predicación, sin instruirnos en la palabra de Dios, su llave está perdida. Sus hijos estarán perdidos y nunca entrarán al reino de los cielos. Ese es el mensaje de hoy. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita usted, amada hermana? Como mamá, ¿qué necesita? Instruirse en el evangelio, instruirse en la palabra del Señor. ¿Qué necesitan los varones de nuestra iglesia? Instruirse en la palabra del Señor, ser obedientes a la palabra. Es lo que nosotros
necesitamos. De lo contrario, la llave, aunque la tenemos, usted es como si la tuviera en un lugar. ¿A cuántos se les ha perdido la llave alguna vez? Y cuando se pierden las llaves, ¿usted puede entrar? No. ¿Por qué? Porque no tiene la llave. Para entrar al reino de los cielos, esta es la llave. Pero hay que predicar el mensaje como es, no como a usted le parece. Hay que predicar el mensaje como se ha estimado en su palabra. Porque es un mensaje santo, es un mensaje verdadero y es un mensaje único. Y los de Filadelfia eso lo tenían muy claro. Por eso el Señor dice, la puerta está abierta. Porque yo soy ¿quién? Yo soy el Eliaquim. Ese que se menciona allá en Isaías, Eliaquim, es una sombra de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que tiene la autoridad y el poder para decir quién entra y quién no entra. Pregunta final. ¿En dónde está usted? Esa es una pregunta que solo usted la conoce. Solo usted la sabe. Eliaquim, el mayordomo del reino de Judá en tiempos de Ezequías, decía, si entra, no entra. Lo mismo hace el Señor. ¿Es usted salvo? Pongámonos en pie y oremos al Señor en esta mañana. Fieles discípulos de Cristo que al reino